Imagina por un momento una mesa familiar dispuesta para la cena, los platos colocados con cuidado, las servilletas dobladas, los cubiertos relucientes bajo la tenue luz de la lámpara. Pero hay algo, o más bien, alguien, que falta. Una silla vacía, un hueco palpable que se extiende más allá de la madera y el tapizado, abarcando el aire mismo de la habitación. Porque esa silla no solo está desocupada, representa una ausencia dolorosa, la promesa quebrada de un padre que juró, con una convicción que helaba la sangre, no volver a ver a su propia hija. Esa noche, el silencio era más denso que nunca, cargado con el peso de aquella promesa que había deshecho un hogar. En un pintoresco pueblo costero de México, donde el incesante murmullo del Pacífico era la banda sonora de la vida, vivía Ricardo. Era un hombre de mediana edad, de manos curtidas por el sol y la sal, un pescador cuyo rostro surcado por las arrugas contaba historias de amaneceres en el mar y batallas contra las corrientes. Su vida era sencilla, arraigada en la tradición y el trabajo duro. Su mundo giraba en torno a su pequeña lancha, su red, y la familia que lo esperaba cada tarde con el olor a pescado fresco en el aire y la promesa de una comida caliente. Su familia era su ancla, su puerto seguro. Estaba Elena, su esposa, una mujer de sonrisa cálida y ojos profundos, la paciencia personificada, el corazón latente del hogar. Y luego sus hijos, Sofía, la primogénita, y Mateo, el menor. Sofía, con sus 18 años, era un espíritu libre, una soñadora cuyas ideas a menudo chocaban con la mentalidad más pragmática y tradicional de su padre. Desde niña, sus ojos buscaban el horizonte más allá del mar, anhelando un lienzo más grande para pintar sus sueños, una ambición que Ricardo apenas comprendía y mucho menos aprobaba. Mateo, por su parte, era el pacificador natural, siempre intentando suavizar las tensiones con su inocencia. El verdadero conflicto estalló una tarde de verano, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Sofía, con una mezcla de valentía y nerviosismo, les anunció su deseo inquebrantable de dejar el pueblo. Quería ir a la gran ciudad, a estudiar arte, a sumergirse en un mundo de colores y formas que el pueblo no podía ofrecerle. Para Ricardo, esta idea era más que una simple elección, era una afrenta a todo lo que él consideraba correcto. Le parecía un capricho irresponsable, un sueño irreal que solo la llevaría a la ruina, una traición a la vida sencilla y honorable que él le había ofrecido. La discusión fue brutal, las palabras volaron como cuchillos en el aire denso de la sala. Ricardo, frustrado por la aparente terquedad de su hija y el temor desgarrador por su futuro incierto, pronunció frases hirientes, impulsivas, que se clavaron en el alma de Sofía como espinas. Su voz, normalmente calmada, ahora resonaba con ira y desesperación. No podía entender por qué su hija querría renunciar a la seguridad, a la tradición, por una quimera tan incierta como el arte. La tensión acumulada por años de pequeñas diferencias estalló en esa noche, marcando el inicio de una ruptura dolorosa e irreversible. En el clímax de esa primera gran discusión, ciego de ira y sintiéndose impotente ante la determinación de Sofía, Ricardo cometió el error más grande de su vida. Con la mandíbula tensa y los ojos encendidos, juró. Un juramento solemne, pronunciado con la fuerza de su corazón herido, no volvería a verla si abandonaba el hogar, si rechazaba el modo de vida que él consideraba el único válido, el que garantizaba su bienestar. Fue un acto de desesperación, un intento fútil de control, pero lo pronunció con una convicción que dejó a todos helados. A pesar del desgarrador juramento de su padre, Sofía, con lágrimas en los ojos pero la frente alta, decidió seguir el llamado de su corazón. Empacó sus pocas pertenencias, tomó sus bocetos y sus sueños, y partió. Dejó atrás el hogar familiar, el sabor salado del mar y la mirada dura de su padre. Su partida dejó un vacío inmenso. Elena, la madre, se consumió en un dolor silencioso, mientras Mateo, el hijo menor, no comprendía la dureza del corazón de su padre.
Ricardo, por su parte, se endureció visiblemente, como si la coraza de su orgullo se hubiera hecho más gruesa, protegiéndolo del dolor que intentaba negar. Si encuentras valor en esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las siguientes partes. El silencio se hizo dueño de la casa de Ricardo. Aquel hogar vibrante, lleno del bullicio diario y las conversaciones animadas de Elena y Sofía, se transformó en un espacio donde cada sonido resonaba con una extraña y pesada ausencia. La risa de Sofía, que antes llenaba los rincones, ahora era solo un eco de lo que fue una melodía olvidada. La silla en la mesa del comedor permanecía obstinadamente vacía, un recordatorio constante, una herida abierta en el corazón de la familia que se negaba a cicatrizar. No era solo un asiento sin ocupar, era el símbolo de una división profunda, de una promesa rota y de un amor suspendido en el aire. Elena, con su espíritu antes inquebrantable, se convirtió en la viva imagen del sufrimiento. Sus ojos, que siempre habían reflejado la calidez del hogar, ahora estaban velados por una tristeza constante. Era el puente fracturado entre el padre y la hija, la mediadora desesperada que intentó, una y otra vez, tender puente sobre el abismo que Ricardo había cavado con su juramento. Sus súplicas y argumentos chocaban contra el muro impenetrable del orgullo de su esposo, quien se mostraba intransigente, reacio a ceder un solo ápice de su postura. El dolor de Elena era palpable, un lamento silencioso que impregnaba cada rincón de la casa, una advertencia de lo que el rencor puede hacer a un alma. Mateo, el hijo menor, observaba con la inocencia de la juventud la transformación de su hogar. Extrañaba profundamente a su hermana, su cómplice de juegos y confidente, esa presencia alegre que le aportaba luz a sus días. No lograba comprender la dureza de su padre, porque una simple decisión de Sofía había desatado tal tormenta de emociones y un castigo tan severo. Para el niño, la partida de Sofía no era una traición, sino una aventura, y la crueldad de la situación se magnificaba a través de sus ojos puros, resaltando la irracionalidad del resentimiento de Ricardo. Ricardo, por su parte, se aferraba a su orgullo como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tormenta. En su interior, una voz le decía que Sofía, al no encontrar el éxito y la prosperidad que buscaba, regresaría arrepentida a los brazos de su padre. Esta creencia, más que una convicción, era una especie de escudo que le permitía mantener su postura, justificando su intransigencia y reforzando la dolorosa distancia que él mismo había creado. Con cada día que pasaba sin noticias de Sofía, su orgullo se nutría, convencido de que su hija estaba aprendiendo una lección. A pesar de la prohibición implícita de Ricardo, Elena mantenía una comunicación secreta con Sofía. Ocasionalmente, llegaban cartas con sellos de la gran ciudad, o llamadas furtivas cuando Ricardo no estaba en casa. Eran el bálsamo para el alma herida de Elena, pequeñas gotas de esperanza en un océano de desesperación. Ricardo, si llegaba a enterarse, las ignoraba con un gesto de desaprobación o manifestaba su disgusto con un silencio aún más lúgubre, dejando claro que cualquier contacto con Sofía era un recordatorio constante de su desobediencia. Los meses se convirtieron en años. La ausencia de Sofía no se disipó con el tiempo, sino que se transformó en una herida abierta, crónica, que supuraba en el seno de la familia. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada celebración se sentía incompleta, teñida por la melancolía de un miembro ausente cuya presencia se anhelaba con cada respiración. La cicatriz de la partida de Sofía no era solo suya, sino de todos los que habitaban esa casa. Ricardo, buscando refugio para su propio dolor y su orgullo herido, se sumergió aún más en su trabajo. El mar se convirtió en su confidente silencioso, la inmensidad azul el único lugar donde podía encontrar una efímera sensación de consuelo. Remaba con furia, lanzaba las redes con la determinación de quien busca algo más que peces, intentando ahogar en el esfuerzo físico la soledad que lo carcomía por dentro. Los amaneceres en el océano, antes momentos de esperanza, ahora eran solo el inicio de otra jornada de aislamiento voluntario.
El juramento, inicialmente una barrera entre Ricardo y Sofía, se extendió como una sombra oscura, creando una distancia emocional insalvable entre Ricardo y el resto de su familia. Elena y Mateo, quienes antes se encontraban en él un pilar de fuerza, ahora lo veían como una figura distante, prisionera de su propia intransigencia. Su silencio se convirtió en un lenguaje propio, y la incomunicación se estableció como la norma en el hogar. A pesar de estar rodeado por las personas que más lo amaban, Ricardo se sentía cada vez más solo, una isla solitaria en medio de su propio mar de orgullo, aunque se negase rotundamente a reconocerlo, incluso a sí mismo. En el pueblo, los murmullos sobre Sofía comenzaron a tejerse como las redes de los pescadores, lentos pero persistentes. Algunos decían que le iba bien en la gran ciudad, que había encontrado su lugar entre artistas y bohemios. Otros, con un tono más sombrío, especulaban sobre las dificultades que segaramente enfrentaba, las penurias de la vida lejos del amparo familiar. Ricardo, impasible, ignoraba cada palabra, cada susurro, construyendo un muro de indiferencia que se elevaba más alto con cada rumor. Para él, era un tema cerrado, una decisión tomada, y su mente se negaba a procesar cualquier información que pudiera desafiar su inquebrantable postura. Mientras tanto, lejos del mar y los chismes del pueblo, Sofía empezaba a labrarse un modesto éxito con su arte. Sus obras, lienzos y esculturas, eran un reflejo complejo de su alma, plasmaban la nostalgia por el hogar, por los atardeceres dorados sobre el océano y las calles empedradas de su infancia. Pero también gritaban su libertad recién hallada, la audacia de una mujer que se atrevió a romper cadenas y perseguir sus propios sueños. Sus pinceladas eran un diario, un testimonio de su viaje interior, un puente entre su pasado y su vibrante presente. El reconocimiento, aunque pequeño, era el eco de una voz que su padre se había negado a escuchar. El dolor y el estrés de la situación se cobraban un precio devastador en Elena. La mujer que había sido el pilar de la familia, la personificación de la fuerza tranquila, comenzó a volverse frágil, su salud deteriorándose lentamente bajo el peso de la pena y la desesperanza. Sus ojos perdieron su brillo característico y sus pasos se hicieron más lentos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Las preocupaciones la carcomían por dentro, su cuerpo reflejando la herida abierta que Ricardo se negaba a cerrar. Mateo, ahora un adolescente observador y sensible, veía el sufrimiento de su madre con una preocupación creciente. La inocencia de su niñez había dado paso a una comprensión más profunda de la tragedia familiar. Intentó hablar con su padre, un día tras otro, con timidez y luego con creciente desesperación, suplicándole que reconsiderara, que perdonara, que pusiera fin a esa agonía silenciosa. Pero sus palabras rebotaban en el muro de incomprensión de Ricardo, que veía en los ruegos de su hijo una señal de debilidad, no de compasión. Era un diálogo de sordos, con consecuencias cada vez más dolorosas. A pesar de su obstinación y su fachada de hombre inquebrantable, Ricardo no era de piedra. En la quietud de la noche, o mientras el sol se hundía en el mar, momentos de duda y culpa lo asaltaban. Especialmente al ver a Elena, su esposa, consumiéndose lentamente. Breves chispas de arrepentimiento parpadeaban en su interior, pero su orgullo, ese compañero tan fiel como tirano, la sofocaba antes de que pudieran encender un cambio real. Era una batalla interna librada en el silencio de su propio corazón, una lucha que su testarudez no le permitía ganar. La comunidad también intentó intervenir, algunos amigos y vecinos cercanos, con la mejor de las intenciones. Sus acercamientos eran sutiles al principio, comentarios velados sobre el paso del tiempo, la importancia de la familia, el perdón. Otros, más audaces, lo instaban directamente a perdonar a su hija, a enmendar el daño antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo, con un gesto adusto o un silencio pesado que cortaba cualquier conversación, rechazaba cada intento, reafirmando una y otra vez su decisión. Su intransigencia era un escudo que lo aislaba cada vez más. Las festividades familiares, antes motivo de alegría y unión, se convirtieron en ocasiones teñidas de melancolía y un vacío ensordecedor.
La cena de Navidad, el cumpleaños de Elena, cualquier reunión se sentía incompleta. La ausencia de Sofía era una sombra palpable, una silla vacía que no admitía reemplazo, un espacio no solo físico sino emocional que nadie podía llenar. La música sonaba más triste, las risas más forzadas, y la comida parecía tener un sabor agridulce, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Hasta que llegó un día crucial, un punto de inflexión ineludible. Elena sufrió un empeoramiento repentino y alarmante en su salud. La noticia golpeó a la familia como un rayo en un cielo despejado, aunque previsible. La situación se volvió crítica, y el miedo, un miedo profundo y gélido, comenzó a abrirse paso a través de la coraza de orgullo de Ricardo. Su mundo, ya precario, amenazaba con desmoronarse por completo. La salud de Elena, ya frágil, empeoró drásticamente esa noche. Como un faro que se apaga lentamente bajo la neblina, su vitalidad se consumía a marchas forzadas. Fue ingresada de urgencia en el pequeño hospital del pueblo, un lugar donde las paredes guardaban los ecos de innumerables esperas y dolores. Los médicos, con rostros graves y palabras medidas, fueron pesimistas. Hablaron de complicaciones, de un corazón exhausto, de años de pena acumulada que finalmente cobraban su precio. Cada frase resonaba en la mente de Ricardo como un gong funerario, anunciando una pérdida inminente. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió un miedo abrumador, un terror que no dejaba espacio para el orgullo o la terquedad. No era el miedo a perder a Elena lo que lo paralizaba por completo, aunque eso ya era insoportable. Era la posibilidad, ahora más real que nunca, de que la familia se desintegrara por completo, de que el juramento que había pronunciado se convirtiera en una profecía autocumplida, dejándolo solo, en la más absoluta desolación. La imagen de un futuro sin Elena, y con Sofía ausente, era un abismo que lo miraba fijamente. Mateo, con sus ojos llenos de lágrimas y su voz temblorosa, le rogó a su padre. Desesperado, se aferró a Ricardo, el último vestigio de su infancia desmoronándose ante sus ojos. Papá, por favor, llama a Sofía, imploró. Necesitamos que esté aquí. Mamá la necesita. Yo la necesito. Tú la necesitas. Le pidió que perdonara, que reconsidere su juramento, que deshiciera el daño antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras de su hijo, cargadas de una verdad tan cruda, perforaron la coraza de Ricardo como nunca antes lo habían hecho. Ricardo se debatió en una confrontación interna feroz. Su orgullo, ese compañero tan leal como destructivo, luchaba contra el amor por su esposa e hijo. La imagen de Sofía, no como la rebelde que lo desafió, sino como la niña que corría por la playa, que le dibujaba barcos en trozos de papel, volvió a su mente con una nitidez dolorosa. El rostro de Elena, ahora pálido y frágil en la cama del hospital, era un recordatorio constante del costo de su inflexibilidad. ¿Valía la pena el orgullo si el precio era la destrucción de todo lo que amaba? Desde su lecho de hospital, Elena, con su último aliento, con una fuerza que parecía venir de un lugar más allá de este mundo, le pidió a Ricardo que buscara a su hija. Sus palabras eran un susurro apenas audible, pero llenas de la autoridad de quien sabe que está a punto de partir. Encuéntrala, Ricardo. Perdónala, articuló con dificultad, su mano fría aferrándose débilmente a la de él. No cometas el mismo error, no dejes que el rencor mate lo que queda de nosotros. Fue una súplica, una orden y una bendición, todo en uno. Pocas horas después, Elena murió. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Ricardo, un agujero negro que amenazaba con devorarlo por completo. Pero más allá del dolor, la culpa se instaló en él como un parásito, insoportable, corrosiva. El último deseo de su amada esposa, su última voluntad, no había podido ser cumplida. La promesa de reunirla con Sofía se había ahogado en el tiempo y en su propia terquedad. El funeral de Elena fue un evento sombrío, envuelto en un silencio tan pesado que casi se podía tocar. Los vecinos, con sus miradas compasivas, se acercaban a Ricardo,
pero sus palabras de consuelo se perdían en el torbellino de su pena y su remordimiento. Sofía, que se enteró demasiado tarde de la gravedad de la situación, no pudo llegar a tiempo. La noticia de su madre muerta, combinada con la imposibilidad de despedirse, intensificó el dolor tanto de Ricardo como de Mateo, uniendo sus penas en un lamento silencioso. Con Elena ausente, la soledad de Ricardo se amplificó hasta volverse ensordecedora. La casa, antes un hogar lleno de voces y cariño, ahora era una tumba de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, parecía gritar la ausencia de su esposa. Se sentía más solo que nunca, un capitán sin barco en un mar implacable. El juramento, ese muro que había levantado para protegerse, ahora lo aprisionaba en una cárcel de arrepentimiento. La muerte de Elena fue el catalizador que finalmente rompió el dique de su orgullo. En medio del duelo, Ricardo comenzó a sentir un arrepentimiento genuino, profundo, que le calaba hasta los huesos. No era solo la tristeza por la pérdida, sino la comprensión desgarradora del costo de su rigidez, de su juramento insensato. La imagen de Elena, su súplica final, se grabó en su alma, marcando el comienzo de una transformación, de una búsqueda desesperada de redención que ya no podía posponer. Ricardo se sumergió en un profundo duelo, pero esta vez, su dolor no venía solo de la pérdida, sino de una abrumadora culpa que lo carcomía desde dentro. La imagen de Elena, su rostro sereno en el ataúd y el eco de su última súplica resonaban en su mente sin cesar. No haber cumplido el deseo final de su amada esposa de reunir a la familia se sentía como una traición imperdonable, un peso que oprimía su pecho, más pesado que cualquier red de pesca empapada. El orgullo que antes lo había sostenido ahora se desmoronaba, revelando la vulnerabilidad de un hombre que había llegado al límite de su propia resistencia. Mateo, a pesar de su propio inmenso sufrimiento por la pérdida de su madre, se convirtió en el único consuelo para su padre. La tragedia, lejos de separarlos, comenzó a forjar una nueva conexión entre ellos. La relación, que había sido tensa y distante debido a la rigidez de Ricardo y a la presencia ausente de Sofía, empezó a fortalecerse en la fragilidad compartida del duelo. Mateo, con su presencia silenciosa y sus pequeños gestos de afecto, logró penetrar la coraza de su padre de una manera que antes había sido imposible. Eran dos almas heridas, buscando consuelo en el otro. La silla vacía de Sofía en la mesa, que durante años había sido un símbolo de su ausencia forzada, ahora duplicaba su significado. No solo representaba a la hija ausente, sino también a Elena, la matriarca, la luz del hogar que se había extinguido. La sensación de pérdida se había multiplicado, y el vacío en la mesa se había vuelto insoportable, una especie de espejo del vacío que Ricardo sentía en su alma. Cada comida era un recordatorio lacerante de lo que habían perdido y de lo que Ricardo había destruido con su obstinación. El remordimiento se convirtió en un compañero constante. Ricardo revivía una y mil veces las palabras de Elena, su súplica final. Cada detalle de aquel último encuentro se grabó en su memoria, y cada pensamiento era un dardo en su corazón. El juramento, que en su momento había pronunciado con tanta convicción, ahora se sentía como una pesada carga, un yugo que lo asfixiaba. Se daba cuenta de la magnitud de su error, del precio terrible de su intransigencia y del dolor que había causado a quienes más amaba. Y en medio de esa vorágine de dolor y culpa, algo empezó a cambiar en Ricardo. La barrera emocional que lo había rodeado durante tantos años, esa coraza de orgullo y testarudez, comenzó a ceder. Se mostraba más abierto, menos rígido, con una humildad que nunca antes había poseído. Sus ojos, antes duros como piedras, ahora reflejaban una tristeza que invitaba a la compasión, una vulnerabilidad que no había permitido ver a nadie. Era el inicio de una transformación, lenta pero profunda, impulsada por el arrepentimiento. Con esta nueva apertura, Ricardo, torpemente al principio, comenzó a hacer intentos de reconexión. Se acercaba a Mateo, preguntando con voz apenas audible sobre Sofía. ¿Has tenido noticias de ella últimamente, hijo, o sabes dónde podría estar ahora?
Eran preguntas simples, pero cargadas de un significado inmenso, el primer paso hacia la ruptura de años de silencio autoimpuesto. Mateo, sorprendido pero aliviado por la iniciativa de su padre, le proporcionaba los pocos detalles que tenía, pequeñas migajas de información que Ricardo atesoraba. Mateo, comprendiendo el dolor silencioso de su padre y el anhelo que empezaba a manifestarse, tomó una decisión importante. Recopiló algunas de las obras de Sofía que había guardado en secreto durante todos esos años, pequeños tesoros que le habían llegado a través de Elena o por correspondencia directa con su hermana. Una tarde, con el corazón en un puño, se las mostró a Ricardo. Pinturas vibrantes, bocetos llenos de vida, que hablaban de la pasión de Sofía por el arte. Ricardo las observó en silencio, sus ojos recorriendo cada trazo, cada color, cada sombra. Mientras Ricardo contemplaba el arte de Sofía, un torrente de recuerdos felices de la infancia de su hija inundó su mente. Vio a la pequeña Sofía, sentada en la arena, dibujando con un palo, su rostro concentrado y sonriente. Recordó las risas, los juegos, la inocencia de esos años dorados antes de que la sombra de su propio orgullo se interpusiera. La nostalgia lo golpeó con fuerza, intensificando su deseo de reconciliación. Esas pinturas no eran solo arte, eran un puente hacia el pasado, una promesa de lo que podría ser el futuro. Esa noche, Ricardo, con la mente clara y el corazón adolorido pero decidido, tomó una nueva resolución. Ya no podía vivir con el peso de su juramento. El amor por su hija, el deseo de honrar la memoria de Elena y la necesidad de redimir su alma, lo impulsaban a actuar. Rompería ese juramento, sin importar el costo. Buscaría a Sofía, la encontraría y, de alguna manera, pediría su perdón. Era una promesa que no se atrevería a romper. Con una nueva resolución grabada a fuego en su alma, Ricardo y Mateo comenzaron la búsqueda de Sofía. Tenían poca información, un par de direcciones antiguas que Elena había conservado en secreto, y la vaga noción de que Sofía se había establecido en la gran ciudad, el mismo lugar al que había huido de su intransigencia. La metrópolis, un monstruo de concreto y acero, se alzaba gigantesca e impersonal en la mente de Ricardo, un desafío intimidante para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida entre las olas y la tranquilidad de un pueblo. Sin embargo, la culpa y el anhelo eran motores más poderosos que cualquier miedo. Padre e hijo emprendieron el largo viaje a la gran ciudad. Para Ricardo, cada kilómetro lo alejaba más de su mundo conocido, de la sal y el sol, y lo sumergía en un ambiente que le era completamente ajeno. La urbe bullía con una energía frenética, llena de contrastes que aturdían. Sus sentidos, el estruendo constante del tráfico, el vertiginoso ritmo de vida de sus habitantes, los imponentes edificios que se alzaban hacia el cielo, eclipsando cualquier horizonte que él hubiera conocido. Era un laberinto de calles y avenidas donde la identidad de una persona podía perderse con demasiada facilidad. Las primeras semanas de búsqueda fueron desalentadoras. La ciudad era inmensa, un océano de rostros anónimos, y encontrar a alguien sin una dirección exacta o un contacto reciente parecía una tarea titánica. Se encontraron con innumerables frustraciones, direcciones antiguas que llevaban a edificios ya demolidos, nombres similares que resultaban ser personas diferentes, la indiferencia de una gran población que no se detenía a mirar. Cada callejón sin salida era un golpe a la frágil esperanza que Ricardo había empezado a cultivar, pero la imagen de Elena y el rostro de Sofía lo impulsaban a seguir adelante. Mateo, más joven y adaptable, usaba su intuición para orientarse en ese mundo urbano. Mateo, recordando los sueños de su hermana, la urgencia con la que quería estudiar arte, sugirió un cambio de estrategia. Si Sofía había ido a la ciudad para pintar, entonces era lógico buscarla en los lugares donde el arte florecía. Decidieron recorrer galerías de arte, escuelas de diseño, y cualquier espacio cultural que pudiera darles una pista. Era una aguja en un pajar, sí, pero al menos era un pajar con un sendero más definido. Fue un rayo de luz en la oscuridad de su búsqueda. En una pequeña y modesta galería de arte independiente, escondida en un callejón adoquinado,
encontraron la primera pista sólida. Entre una colección ecléctica de obras de artistas locales, Ricardo divisó una pintura que, aunque diferente, le recordó extrañamente el estilo inconfundible de Sofía. Era un paisaje de un pueblo costero, pintado con una paleta de colores vibrantes y una melancolía tangible que le eran extrañamente familiares. La dueña de la galería, una mujer mayor de ojos vivaces, les informó que la artista, de apellido González, había expuesto allí tiempo atrás. No era Sofía, pero era un estilo que le recordaba a la que buscaban. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Ricardo. A pesar de la desilusión inicial por no encontrar a Sofía directamente, Ricardo persistió. La pequeña chispa de esperanza que la pista había encendido se convirtió en una llama inquebrantable. La culpa y el deseo creciente de ver a su hija, de pedirle perdón, de redimirse a sí mismo por los años perdidos, lo impulsaban con una fuerza renovada. Ya no se permitía el lujo de la desesperanza. Cada paso, cada pregunta, era un acto de expiación, una promesa a Elena de que no se rendiría hasta encontrar a su Sofía. Un día, mientras Mateo y Ricardo tomaban un breve descanso en una concurrida plaza del centro, un rostro familiar se les acercó con una expresión de asombro. Era don José, un antiguo amigo de la familia y vecino del pueblo, quien había emigrado a la ciudad años atrás en busca de nuevas oportunidades. El reencuentro fue agridulce, lleno de recuerdos de Elena y el pueblo que habían dejado atrás. Don José, al escuchar su historia, les ofreció una ayuda invaluable. Vi a Sofía, dijo con una sonrisa, hace unas semanas. Estaba presentando sus pinturas en una exposición. Una exposición de arte, sí, en una pequeña galería por aquí cerca. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Don José les dio la dirección de la galería donde había visto a Sofía. El corazón de Ricardo latió con una fuerza inusitada. Finalmente, después de tantas búsquedas infructuosas y momentos de desesperación, estaban cerca. La información era precisa, un nombre de galería, una calle. Por fin, la niebla se disipaba y un camino claro se mostraba ante ellos, el camino hacia Sofía. A medida que se acercaban a la dirección proporcionada por don José, Ricardo y Mateo sintieron una mezcla embriagadora de excitación y nerviosismo. La calle era más tranquila, bordeada de pequeños edificios y fachadas artísticas. El letrero de la galería, escrito en una letra elegante, brillaba bajo la luz de la tarde. El momento que habían anhelado, temido y trabajado tan arduamente para alcanzar, estaba a solo unos pasos de distancia. El reencuentro inminente pendía en el aire, cargado de años de silencio, dolor, arrepentimiento y una esperanza renovada. La caminata hasta la galería se hizo eterna, cada paso resonando con la anticipación y el temor de lo que encontrarían. Al girar la esquina, el letrero discreto de la galería finalmente apareció ante sus ojos, un faro en la metrópolis caótica. Desde la acera, antes de cruzar el umbral, ya podían divisar algunas de las obras en exposición a través de los grandes ventanales. Colores vibrantes y formas abstractas, pero con una familiaridad inquietante, adornaban las paredes. Ricardo sintió un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y pánico se arremolinaba en su interior. Este era el momento. Al entrar, fueron inmediatamente envueltos por la atmósfera de la galería, un espacio íntimo y luminoso donde el arte de Sofía reinaba. Las paredes estaban cubiertas con sus creaciones, lienzos grandes y pequeños, esculturas de formas orgánicas y dibujos detallados. La paleta de colores era audaz y expresiva, pero lo que realmente golpeó a Ricardo fue el contenido. Reconoció los paisajes de su pueblo natal, el mar en sus diferentes tonalidades, la luz particular de los amaneceres, incluso una representación estilizada de la casa familiar. Cada trazo, cada sombra, reflejaba una profunda conexión con sus raíces, una nostalgia que conmovió a Ricardo hasta lo más hondo. Ricardo vio sus propios sentimientos, sus propias memorias, no de la niña, sino de la mujer que había plasmado su alma en esas obras.
Se dio cuenta de la profundidad de su talento, de la pasión que la había impulsado a dejarlo todo. En cada pincelada había una historia, en cada color una emoción. Y más allá del talento, Ricardo percibió el dolor, la soledad y la resiliencia de Sofía. Era como si sus años de ausencia se materializaran en esas obras, un diario visual de su viaje. Una punzada de orgullo, mezclada con un profundo arrepentimiento, lo atravesó. Observaron a Sofía desde la distancia. Ya no era la adolescente rebelde que había partido de casa. Se había convertido en una mujer madura, elegante, con una seguridad en sí misma que irradiaba de su porte. Su cabello, antes recogido, caía ahora en rizos sueltos sobre sus hombros, y sus ojos, que antes reflejaban desafío, ahora brillaban con la luz de la pasión y la realización. Estaba explicando sus obras a un pequeño grupo de personas, gesticulando con las manos de una artista, su voz suave pero firme. Se había transformado, había florecido en el mundo que él le había negado. Mateo, incapaz de contener su emoción, tenía los ojos brillantes y una sonrisa que amenazaba con desbordarse. Quería correr hacia ella, abrazarla, recuperar el tiempo perdido. Pero la solemnidad del momento y la mirada seria de su padre lo detuvieron. Respetó el espacio, el instante suspendido antes del inevitable reencuentro, esperando el momento adecuado para intervenir, para ser un puente entre dos almas que se habían distanciado demasiado tiempo. Ricardo todavía luchaba con el último vestigio de su orgullo. La vergüenza de su pasado, de su intransigencia, lo asaltaban. ¿Cómo miraría a Sofía a los ojos después de todo lo que le había hecho? ¿Y si ella lo rechazaba? El miedo al rechazo de su propia hija era un dolor desconocido, más agudo que el propio orgullo. Era el último obstáculo, la última valla que debía saltar antes de poder avanzar. Su corazón latía con fuerza, un tambor de emociones que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, al observar a Sofía, su talento indiscutible, la persona fuerte e independiente en la que se había convertido, Ricardo tomó la decisión final. No había vuelta atrás. Ya no era una cuestión de orgullo, sino de redención, de amor. Tenía que acercarse a ella, no para exigir nada, sino para pedir perdón, para ofrecerle su arrepentimiento. Era el único camino, el único modo de honrar la memoria de Elena y de encontrar la paz para su propia alma. Con el corazón en la mano, Ricardo dio el primer paso. Sus piernas se sentían pesadas, como plomo, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Mateo, sintiendo la solemnidad del momento, lo siguió de cerca, su presencia un apoyo silencioso. El pequeño grupo de personas que escuchaba a Sofía se dispersó al ver la aproximación de los dos hombres, y el aire en la galería se cargó de una tensión palpable. Todos los ojos se posaron en ellos, la expectativa flotando en el ambiente. Sofía, sintiendo una presencia inusual, alzó la vista de sus obras. Sus ojos, llenos de la pasión del artista, se encontraron con los de su padre. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, en medio de la galería, entre los colores vibrantes de su arte, la historia de 15 años de silencio, dolor y orgullo se condensó en una sola mirada. El reencuentro había comenzado. Sofía se quedó en un shock, una parálisis emocional que la dejó sin aliento. Ver a su padre, Ricardo, aparecer de repente frente a ella, en su propio santuario de arte, era como si un fantasma del pasado se materializara, trayendo consigo una avalancha de recuerdos y emociones no procesadas. La incredulidad se mezclaba en sus ojos con una profunda sorpresa, y debajo de todo, una tenue y dolorosa tristeza por los años perdidos. Su mente luchaba por procesar lo que sus ojos veían, la realidad de aquel hombre que había jurado no volver a verla, parado allí, a pocos metros. Los latidos de su corazón eran el único sonido que escuchaba en ese momento de suspensión. Pero antes de que Sofía pudiera articular una sola palabra, la tensión del momento fue rota por una fuerza incontenible. Mateo, incapaz de esperar un segundo más, se lanzó hacia su hermana.
Con un grito ahogado de alegría y alivio, la abrazó con una fuerza que evidenciaba el amor incondicional y la unión familiar que, a pesar de los años y la distancia, aún existía vibrante entre ellos. Era un abrazo de consuelo, de reencuentro, un puente que Sofía agradecía en ese caos emocional. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la alegría de ver a su hermano, sino por la liberación de una tensión que había soportado durante demasiado tiempo. En medio del emotivo abrazo de los hermanos, Ricardo y Sofía se miraron a los ojos una vez más. Un silencio profundo cayó entre ellos, un silencio cargado con el peso de la historia compartida, de los años de separación, del orgullo y del arrepentimiento. No había palabras para expresar la complejidad de ese instante. Ricardo veía en los ojos de su hija a la mujer fuerte y realizada en la que se había convertido, y Sofía veía en los de su padre una vulnerabilidad y un dolor que nunca antes le había permitido vislumbrar. Era un diálogo mudo de almas, una danza de emociones no expresadas que se acumulaban en el aire. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Su voz, que una vez había resonado con dureza y autoridad, ahora estaba quebrada por la emoción y el arrepentimiento. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso, como si tuviera que desenterrarlas de lo más profundo de su ser. Sofía, comenzó, su voz apenas un susurro. Hija, por favor, perdóname. Por mi orgullo, por mi juramento estúpido, por el dolor que te causé y que nos causé a todos. Fui un tonto, ciego por mi propia terquedad. Las palabras eran sinceras, desgarradoras, y cayeron sobre Sofía como una lluvia largamente esperada. Al escuchar las palabras de su padre, las lágrimas que Sofía había estado conteniendo por tanto tiempo finalmente fluyeron libremente. No eran solo lágrimas de tristeza o dolor, aunque había mucho de eso. Eran lágrimas de liberación, de la esperanza largamente anhelada de este momento, de la comprensión de que el muro, finalmente, se había derrumbado. Era el alivio de una carga que había llevado en su corazón durante años, la sanación de una herida que comenzaba a cerrar. Mateo la abrazó más fuerte, compartiendo su pena y su alivio. Ricardo, con la voz todavía temblorosa, le contó a Sofía sobre la enfermedad de Elena, su rápido declive y, finalmente, su muerte. Mencionó las últimas palabras de su madre, su deseo desesperado de que la familia se reuniera, que él la buscara y la perdonara. La noticia golpeó a Sofía con una fuerza devastadora, un dolor agudo que la dejó sin aliento. Se tambaleó, y Mateo la sostuvo con firmeza. La ausencia de su madre, un pilar fundamental en su vida, era una herida fresca que se abría en su corazón. Y en ese dolor compartido, en la tristeza por la pérdida de Elena, padre e hija encontraron un terreno común. El duelo por la matriarca perdida los unió de una manera que ningún otro evento podría haber logrado. Las barreras de orgullo y resentimiento se disolvieron ante la inmensidad de su pena. Era un vínculo instantáneo, forjado en la adversidad, una comprensión mutua de lo que habían perdido y de lo que aún podían salvar. En ese momento, no había recriminaciones, solo una profunda tristeza que los conectaba. Ricardo, con sus propios ojos velados por las lágrimas, extendió sus brazos. Un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. Sofía, sin dudarlo, se fundió en un abrazo con su padre. No era el abrazo de la niña que él recordaba, sino el de una mujer adulta que perdonaba y era perdonada. Era un abrazo lleno de arrepentimiento, de perdón mutuo, de amor incondicional que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Era el fin de una era de silencio y el comienzo de una nueva, llena de esperanza. Después de unos minutos que parecieron horas, con las lágrimas secándose lentamente en sus rostros, Sofía miró a su padre y a su hermano. Con una voz suave, pero llena de una renovada esperanza, los invitó a su casa. Vengan, por favor, dijo, su voz aún un poco ronca por el llanto. Vengan a mi apartamento. Necesitamos hablar con calma. Necesitamos compartir el resto de este dolor y, quizás, empezar a construir nuevas esperanzas juntos.
Era una invitación no solo a su hogar, sino a la reconstrucción, al inicio de un nuevo capítulo. Siguiendo la invitación de Sofía, la pequeña familia se dirigió a su apartamento, un espacio modesto pero acogedor que reflejaba su personalidad creativa y vibrante. Sofía preparó una cena sencilla, con lo que tenía a mano, pasta con una salsa casera, pan fresco y un poco de vino. El ambiente era íntimo, cargado de una melancolía palpable por los años perdidos, por las conversaciones anheladas y, sobre todo, por la dolorosa ausencia de Elena, cuya memoria flotaba en el aire como un invitado silencioso y reverenciado. Era una cena de reconciliación, un primer paso tentativo hacia la sanación. Durante la cena, las conversaciones, aunque al principio tímidas, se volvieron honestas y profundas. Padre e hija hablaron con una franqueza que nunca antes se habían permitido. Ricardo, con la voz aún teñida de remordimiento, desahogó años de orgullo y arrepentimiento, explicando las razones detrás de su juramento, no como justificación, sino como una confesión de su propia ceguera. Sofía, por su parte, explicó sus perspectivas, su necesidad de buscar su propio camino, el dolor que sintió al partir y el anhelo constante por su familia. Ricardo mostró un lado vulnerable que Sofía nunca había visto, una herida abierta en el corazón de su padre que ella intuía, pero que ahora se revelaba con toda su crudeza. Mateo, con su presencia, jugó un papel crucial como unificador. Su juventud, su amor incondicional por ambos, ayudó a aligerar el ambiente tenso. Recordó anécdotas familiares, momentos felices de la infancia que lograron arrancar alguna que otra sonrisa en medio de las lágrimas. Fue un bálsamo para las almas heridas, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el amor familiar era una fuerza indestructible que siempre había estado allí, esperando el momento de resurgir. Su inocencia y su alegría actuaron como un puente entre el dolor y la esperanza. Por primera vez, Ricardo le expresó a Sofía lo orgulloso que estaba de su arte. Sus palabras, tardías pero sinceras, eran algo que ella había anhelado escuchar durante toda su vida, un reconocimiento que validaba su lucha y sus sacrificios. Le dijo que había visto sus obras en la galería, que se dio cuenta de su talento y de la profundidad de su mensaje. Las lágrimas de Sofía volvieron a brotar, esta vez, lágrimas de felicidad y de una profunda gratitud. Era un peso que se quitaba de encima, un reconocimiento que sanaba una herida profunda en su alma de artista. No pudieron evitar hablar de Elena. Compartieron recuerdos, anécdotas, momentos preciosos que les arrancaron risas y lágrimas a partes iguales. El duelo por la matriarca perdida, lejos de separarlos, los unió aún más. Al honrar su memoria juntos, sanaron a través de la remembranza, sintiendo que Elena estaba allí con ellos, en el espíritu de la reconciliación y el amor que finalmente había logrado unir a su familia. Era un homenaje a su vida y a su incansable esfuerzo por mantener el hilo que los unía. Ricardo, con una voz cargada de cautela, le hizo una propuesta. Sofía, dijo, sé que has encontrado tu camino aquí. Pero, la casa está vacía sin ustedes. Y yo necesito sanar. ¿Considerarías regresar al pueblo? Al menos por un tiempo. Para que sanemos juntos, para que reconstruyamos lo que se perdió. Era una súplica, un ruego de un hombre que había aprendido la lección más dura de su vida. Su rostro reflejaba la esperanza de un nuevo comienzo. Sofía se sintió dividida. Había construido una vida aquí, una carrera, una independencia que había luchado por conseguir. Su vida en la ciudad era su libertad, su identidad. Pero el llamado del hogar, de su padre arrepentido y de su hermano amado, era innegable. Era un momento agridulce, una encrucijada emocional donde el pasado y el futuro se encontraban, pidiéndole que tomara una decisión que cambiaría el rumbo de su vida una vez más. Su mirada se perdió en el horizonte, buscando respuestas. Ricardo, percibiendo su indecisión, prometió que las cosas serían diferentes si ella regresaba. Prometió apoyar sus sueños, escuchar su voz y darle el espacio que necesitaba para su arte. No seré el padre de antes, Sofía,
le dijo. He aprendido mi lección. Solo quiero que estemos juntos, que recuperemos el tiempo que perdimos. Era una promesa de un nuevo comienzo, de una relación reconstruida sobre cimientos de perdón y comprensión mutua. Después de una larga noche de conversaciones, de lágrimas y risas entrecortadas, Sofía tomó su decisión. Miró a su padre, a su hermano, y sintió el profundo amor que la unía a ellos. Necesitaba ese tiempo para sanar, para reconectar con sus raíces, para estar con la única familia que le quedaba. Está bien, papá, dijo Sofía, con una sonrisa tenue pero llena de esperanza. Regresaré al pueblo. Por un tiempo. Para sanar heridas y para estar con ustedes. La reconciliación, aunque dolorosa, había comenzado. El regreso al pueblo fue un viaje cargado de emociones encontradas. Ricardo conducía el viejo coche familiar, con Sofía y Mateo sentados en el asiento trasero. El paisaje familiar que se desplegaba ante sus ojos, las colinas verdes salpicadas de cactus y la inmensidad del océano visible a lo lejos, evocaba tanto recuerdos felices como dolorosas ausencias. La comunidad, al ver el coche de Ricardo acercarse con Sofía a bordo después de tantos años, reaccionó con una mezcla de sorpresa, alivio y una discreta curiosidad. Las miradas eran de comprensión y esperanza, como si el pueblo entero hubiera estado esperando este momento de reconciliación. El murmullo se extendió rápidamente de casa en casa, anunciando el milagro del regreso. Al llegar a la humilde casa familiar, Sofía sintió un torbellino de emociones. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado de recuerdos, la risa de su madre en la cocina, las discusiones con su padre en la sala, sus propios sueños dibujados en cuadernos viejos en su habitación. Era un espacio lleno de fantasmas del pasado, pero ahora también de la promesa de un futuro. La silla vacía de Elena en la mesa del comedor era un recordatorio constante de la pérdida, pero la presencia de Sofía le daba un nuevo propósito al hogar. La casa, que había estado sumida en el silencio y la tristeza, comenzaba a respirar de nuevo. Sofía, casi de inmediato, sintió la necesidad de reconectar con el mar, su primera inspiración. Montó su caballete en la playa, bajo el sol implacable, y comenzó a pintar. Sus pinceladas ahora eran una mezcla de melancolía por los años perdidos y una nueva esperanza que florecía en su corazón. El mar, antes un símbolo de escape, ahora se convertía en un lienzo de sanación, un espejo de sus propias emociones. Su arte se transformó, adquiriendo una profundidad que antes no poseía, conectándola más profundamente con sus raíces y con la historia de su propia alma. Ricardo la observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y asombro. Ricardo, por su parte, se esforzaba con cada fibra de su ser por ser el padre diferente que había prometido ser. Escuchaba a Sofía con una atención que nunca antes le había prestado, asintiendo con la cabeza mientras ella le contaba sus sueños, sus frustraciones y sus ideas para nuevas obras. Compartía con ella las labores del hogar, se interesaba por su arte, le preguntaba sobre sus técnicas y sus inspiraciones. Era un proceso lento, a veces incómodo, pero cada pequeña interacción era un paso hacia la reconstrucción de su relación. Había abandonado su postura rígida, abriéndose a la vulnerabilidad y al aprendizaje. La silla vacía de Elena en la cabecera de la mesa seguía siendo un doloroso recordatorio de su ausencia. Sin embargo, la presencia de Sofía en la mesa, su risa suave, sus historias de la ciudad y sus opiniones sobre la vida, reducían la sensación de pérdida. Era como si una parte de Elena hubiera regresado a través de su hija, llenando el vacío con nuevas memorias y nuevas conversaciones. Las comidas, que antes eran momentos de silencio y melancolía, ahora se convertían en oportunidades para la conexión y el compartir. Ricardo y Sofía comenzaron a compartir recuerdos de Elena, reviviendo anécdotas, risas y momentos preciosos. A través de estas conversaciones, sanaban juntos, encontrando consuelo en la memoria de la mujer que los había unido de una manera tan profunda. Ricardo compartía historias de su juventud con Elena, y Sofía le contaba cómo su madre había fomentado secretamente su amor por el arte.
Cada recuerdo compartido era un hilo nuevo que tejía el tapiz de su relación, uniendo sus corazones en el duelo y la esperanza. La reconstrucción de la relación padre-hija era un proceso delicado, que avanzaba paso a paso, con paciencia y un amor que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Hablaban de todo, de lo trivial a lo profundo, aprendiendo a conocerse de nuevo. Ricardo aprendió a admirar la fortaleza y la independencia de Sofía, y Sofía aprendió a ver la vulnerabilidad y el arrepentimiento detrás de la fachada de su padre. Era un viaje arduo, pero cada pequeño progreso era una victoria compartida. Sofía, inspirada por este nuevo capítulo y la sanación que experimentaba, decidió usar su arte para honrar la memoria de su madre. Comenzó una serie de pinturas que exploraban la complejidad de las relaciones familiares, el poder del perdón y la belleza de la resiliencia humana. Quería que su arte fuera un testimonio de la transformación, un homenaje a Elena y un mensaje de esperanza para aquellos que, como ella, buscaban sanar heridas del pasado. Aunque la ausencia de Elena seguía siendo un dolor constante, una cierta paz comenzó a reinar en el hogar de Ricardo. La risa de Sofía resonaba en los pasillos, y las conversaciones en la mesa se extendían hasta bien entrada la noche. Ricardo se sentía diferente, más ligero, como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros. El hogar, aunque incompleto sin Elena, se había convertido de nuevo en un refugio, un lugar de amor y comprensión. La rutina diaria en la casa se estableció con una cadencia suave, como el vaivén de las olas en la orilla. Sofía, con su presencia, trajo una nueva energía que antes se creyó perdida para siempre. Ricardo se fue acostumbrando a su presencia, a sus horarios de artista que a menudo implicaban trabajar hasta altas horas de la noche o despertarse con el primer rayo de sol para capturar la luz perfecta. Aprendió a respetar su espacio, a entender que su arte no era un capricho, sino la esencia misma de su ser. Ya no la veía como una rebelde, sino como una mujer fuerte y talentosa que había encontrado su propósito. La mesa familiar, ese mueble de madera noble que había sido testigo de tantos silencios, ahora se convertía en el centro neurálgico de la reconstrucción. Las comidas, antes solemnes y marcadas por la ausencia, eran ahora momentos de conexión profunda, de risas compartidas y, a veces, de lágrimas liberadoras. Era allí donde se entrelazaban las historias del día, donde se compartían los pequeños triunfos y las frustraciones, donde la familia aprendía a ser de nuevo, juntos. La silla de Elena seguía vacía, pero su espíritu parecía velar sobre ellos, bendiciendo cada intercambio. Mateo, el hijo menor, floreció bajo el ambiente renovado. La presencia de su hermana, su risa, su creatividad, eran un bálsamo para el alma del adolescente que había crecido en la sombra del conflicto. Disfrutaba de su compañía, de las largas conversaciones y del ambiente más sereno que reinaba en el hogar. La alegría que Sofía traía de vuelta era contagiosa, y Mateo se sentía más completo, más feliz, con su hermana de vuelta en su vida. Habían recuperado una parte esencial de su propia historia. Ricardo, a menudo, se sentaba a solas en el porche, al anochecer, con la mirada perdida en el horizonte del mar. Reflexionaba sobre el largo camino recorrido, el peso de su juramento que había mantenido durante tantos años y el costo que su orgullo había cobrado en su familia. Cada puesta de sol era un momento de introspección, un repaso silencioso de los errores cometidos y de las lecciones aprendidas. La brisa marina, antes un confidente mudo, ahora parecía susurrarle verdades sobre la fragilidad humana. Aunque Sofía y Mateo lo habían perdonado de corazón, Ricardo seguía sintiendo la culpa, una sombra tenaz que lo perseguía. El dolor causado a Elena, el sufrimiento de Sofía durante su exilio autoimpuesto, eran heridas que, aunque cicatrizadas en el exterior, aún pulsaban en lo más profundo de su ser. Comprendía que el perdón de otros no siempre borraba la autorrecriminación y que la verdadera paz venía de un lugar más profundo, de la reconciliación consigo mismo. Fue por eso que Ricardo empezó a buscar una forma más profunda de redimirse, de dejar atrás el pasado no solo con el perdón ajeno, sino con una paz interna genuina.
No era suficiente con haber roto su juramento, necesitaba encontrar un cierre, una manera de honrar la memoria de Elena de una forma que fuera más allá de las palabras. Buscaba un camino para soltar esa pesada carga que aún residía en su alma, un anhelo de purificación que lo impulsaba hacia lo desconocido. Pero incluso con la compañía de sus hijos, Ricardo a veces sentía una profunda soledad. Era una soledad diferente, no la del aislamiento, sino la de un alma que aún buscaba algo esencial, algo que le faltaba para completar su paz. Como un pescador que ha regresado a puerto pero aún escucha la llamada del mar, Ricardo sentía que le faltaba un ancla espiritual, una conexión que Elena, con su fe inquebrantable, siempre había poseído. El hogar estaba lleno, pero su corazón todavía sentía un eco de vacío. En algunas de las conversaciones en la mesa, el tema de la fe, que había sido tan importante para Elena, surgía de manera natural. Sofía recordaba las oraciones de su madre, Mateo mencionaba las historias bíblicas que les contaba. Ricardo, aunque no era un hombre de mucha religiosidad explícita, escuchaba con atención renovada. Las palabras de Elena sobre la fe, que antes habían sido un murmullo de fondo, ahora resonaban con un nuevo significado, como si su espíritu intentara guiarlo. Se acercaba un día especial, una fecha que intensificaría la tristeza de Ricardo de una manera particular, el aniversario de la muerte de Elena. La familia se preparaba para recordarla de una manera especial, una tradición que habían establecido para honrar su memoria. Y con la proximidad de ese día, la melancolía de Ricardo se hizo más densa, la soledad más palpable, y el anhelo de paz se volvió más urgente que nunca. El aniversario de la muerte de Elena se había convertido en un rito sagrado para la familia, un día para recordarla, para compartir anécdotas y para sentir su presencia de una manera especial. Ese año, la celebración era diferente. Sofía estaba de vuelta, Mateo había crecido y Ricardo, aunque transformado, sentía el peso de la ausencia de su esposa con una intensidad renovada. La mesa estaba puesta con cuidado, sus platos favoritos, las velas encendidas, pero la silla de Elena, en la cabecera, permanecía vacía, un monumento silencioso a la pérdida que aún nos embargaba. Durante la cena, a pesar de las conversaciones y los intentos de mantener un ambiente de recogimiento, Ricardo se sentía especialmente melancólico. Sus ojos se posaban una y otra vez en la silla vacía, ese espacio que Elena había ocupado con tanta gracia y amor. Se sentía abrumado por el dolor de su partida, pero, sobre todo, por la culpa que aún anidaba en lo más profundo de su ser. Las palabras de Elena, su súplica final, resonaban en su mente, y el remordimiento por no haber podido cumplir su último deseo lo ahogaba. El nudo en su garganta le impedía hablar, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. En medio de su desesperación silenciosa, Ricardo, por primera vez en muchos años, elevó una oración. No fue una oración audible, ni una que siguiera un rito específico. Fue una súplica desde lo más profundo de su corazón, un clamor por consuelo, por una señal, por la paz que tanto anhelaba. ¿Dónde estás, Elena?, pensó. ¿Puedes verme? ¿Puedes perdonarme? Necesito tu guía. Era un acto de humildad, la admisión de un hombre quebrantado que buscaba algo más allá de sí mismo para encontrar la redención. Y fue en ese instante, en medio de la oración silenciosa de Ricardo, cuando un milagro se manifestó ante sus ojos y los de su familia. De repente, de la nada, con una serenidad que desafiaba toda lógica, una figura apareció sentada en la silla vacía de Elena en la mesa. Era Jesús. Su presencia no era etérea ni fantasmal, era física, real, tangible, irradiando una luz suave y una paz profunda que inundó la pequeña sala. Su mirada era compasiva, sus manos reposaban tranquilamente sobre la mesa, y su rostro, aunque sereno, transmitía una sabiduría inmemorial. La reacción de la familia fue de un asombro reverente. Sofía y Mateo, que también presenciaron la aparición, se quedaron sin aliento, con los ojos muy abiertos, incapaces de pronunciar palabra. Era un momento de incredulidad y de milagro, un evento que trascendía la comprensión humana.
El tiempo pareció detenerse, y el aire se cargó de una energía sagrada, una sensación de lo divino que los envolvía por completo. Era una visión que cambiaría sus vidas para siempre. Con una voz suave y profunda, que resonaba no solo en sus oídos sino en lo más íntimo de sus almas, Jesús habló. Se dirigió directamente a Ricardo, su mirada llena de una comprensión que parecía penetrar hasta el fondo de su ser. Sus palabras no eran de juicio, sino de un amor incondicional, un bálsamo para el corazón herido de Ricardo. Era la voz que había estado esperando toda su vida, la respuesta a su oración silenciosa. Ricardo, dijo Jesús, su voz como música, sé lo pesado que es el yugo de tu culpa, el dolor que te ha acompañado desde la partida de Elena. Pero el perdón es la esencia del amor y la reconciliación, su fruto más dulce. El orgullo puede separar y levantar muros, pero el amor verdadero, siempre encuentra el camino para unir de nuevo los corazones, para sanar las heridas y restaurar lo que se creía perdido. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Ricardo. Y luego, Jesús mencionó a Elena. Elena está en paz, Ricardo. Su espíritu te observa con amor y comprensión. Ella siempre supo el noble corazón que habita en ti, a pesar de tus errores. Y su mayor deseo, el que llevó hasta el final de sus días, era ver a su familia unida de nuevo, en amor y armonía. Ese es el legado que ella te ha confiado, y tú lo has honrado al buscar a Sofía y al abrir tu corazón. Las palabras de Jesús fueron como un rayo de luz que disipó la oscuridad que había envuelto a Ricardo durante tanto tiempo. La pesada carga de la culpa que había llevado sobre sus hombros se desprendió de él, dejándolo ligero, libre. Una paz profunda, una serenidad que nunca antes había experimentado, inundó su ser. Era la paz que va más allá de toda comprensión, el regalo de un amor divino que lo había encontrado en su momento más oscuro. Su rostro, antes contraído por el dolor, se relajó, y sus ojos se llenaron de una luz nueva. El asombro de Ricardo era indescriptible, una mezcla de incredulidad y una profunda reverencia que lo paralizaba. La presencia de Jesús en su mesa era tan real, tan palpable, que su mente racional luchaba por comprender lo que sus ojos, sus oídos, su alma, estaban experimentando. Era un milagro personal, una manifestación divina que desafiaba toda lógica y expectativa. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en el silencio reverente de la habitación, mientras sus ojos fijos en la figura luminosa, buscaban una respuesta, una confirmación de que no estaba soñando. Jesús, con una calma que envolvía el espacio, continuó hablando con Ricardo. No había reproche en su voz, ninguna señal de juicio, solo una comprensión infinita, un amor que parecía trascender el tiempo y el espacio. Sus palabras eran un bálsamo para el alma atribulada de Ricardo, una guía suave que lo conducía hacia una verdad más profunda. Era una conversación íntima, de alma a alma, donde cada palabra pronunciada por Jesús calaba hondo en el ser de Ricardo, despojándolo de sus últimas defensas. Ricardo, dijo Jesús, su mirada penetrante y misericordiosa, el juramento que pronunciaste, aunque nacido de un lugar de miedo y un deseo equivocado de protección, se convirtió en una barrera que hirió. Pero en mi Padre, el amor y la compasión deben prevalecer sobre cualquier promesa hecha con ira o ignorancia. El corazón del hombre es frágil y a menudo se equivoca en su deseo de proteger. Es a través del amor y del perdón que se encuentran los verdaderos caminos de la unión. Jesús, con un gesto suave, resaltó el valor inmenso del arrepentimiento genuino de Ricardo. Tu arrepentimiento, Ricardo, es un regalo precioso. Tu esfuerzo por buscar a Sofía, por romper las cadenas de tu orgullo, es lo que ha abierto esta puerta. No es la perfección lo que se busca, sino el corazón contrito y la voluntad de enmendar el camino. Cada paso que diste hacia el perdón fue un paso hacia mí, un eco de la compasión que reside en ti. Y luego, Jesús dirigió su mirada a Sofía y Mateo. Y ustedes, Sofía y Mateo, han demostrado una paciencia y un amor incondicional que brilla con luz propia.
La paciencia de Sofía para seguir su camino, y la perseverancia de Mateo en su amor por su hermana y su deseo de unir a su familia, son dignos de alabanza. Su fe en el amor ha sido la luz en la oscuridad. La voz de Jesús les infundió una paz que nunca antes habían conocido. Recuerden siempre, continuó Jesús, su voz resonando con una autoridad suave pero inquebrantable, que el verdadero tesoro no se encuentra en el orgullo personal, ni en la riqueza material, sino en el amor que une a una familia, en la compasión que se extiende al prójimo. La unidad familiar, forjada en el perdón y la comprensión mutua, es un reflejo del amor divino, un refugio para el alma en un mundo a menudo turbulento. Cultiven ese amor, protéjanlo, y verán cómo florecen sus vidas. Con una mirada que abarcaba a los tres, Jesús bendijo a la familia. Una sensación de paz profunda, cálida y envolvente, los inundó, disipando cualquier rastro de dolor o ansiedad. Era una bendición que iba más allá de las palabras, un toque divino que infundía en ellos una esperanza renovada, una certeza de que, a pesar de las adversidades pasadas, el futuro estaba lleno de luz y posibilidades. Ricardo sintió como cada fibra de su ser se llenaba de una serenidad inquebrantable. Ricardo, sintiendo una humildad que nunca antes había experimentado, se atrevió a hacer una pregunta, su voz apenas un susurro. ¿Cómo, Señor?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. ¿Cómo podemos vivir una vida que honre este amor, este perdón? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nunca más olvidaremos la lección que nos has enseñado esta noche? Su anhelo era sincero, su deseo de aprender y crecer, profundo. Jesús le ofreció un último consejo, sus palabras grabándose en el corazón de Ricardo y su familia. Vivan en el amor, el perdón y la compasión. Extiendan su mano a aquellos que se han equivocado, como yo lo he hecho con ustedes. No juzguen, sino busquen comprender. Y recuerden, mi presencia estará siempre con ustedes, en cada acto de bondad, en cada gesto de amor, en cada momento de unión familiar. Soy el amor que los une, la paz que buscan, y la esperanza que los guía. Con la misma serenidad con la que había aparecido, Jesús se desvaneció de la silla. No hubo estruendo ni destello de luz, solo una disolución suave, como si el aire mismo lo absorbiera de nuevo, dejando tras de sí un halo de luz tenue y una paz tan profunda que se podía sentir en el ambiente. La familia, inmóvil, observó su partida, sus corazones latiendo al unísono, marcados para siempre por aquella experiencia trascendental. Un silencio reverente, casi sagrado, envolvió la mesa. La experiencia había sido tan real, tan palpable, que no había espacio para la duda en la mente de ninguno de ellos. No fue un sueño, ni una ilusión, sino una manifestación divina que había transformado su humilde hogar en un santuario. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzarinas que parecían dibujar las palabras de Jesús en las paredes. Cada uno de ellos, Ricardo, Sofía y Mateo, procesaba lo vivido a su manera, pero todos compartían una misma convicción, habían sido testigos de un milagro. Ricardo, el hombre antes endurecido por el orgullo y el dolor, era ahora un hombre transformado. Las líneas de preocupación y amargura que habían surcado su rostro durante años se habían suavizado, reemplazadas por una paz profunda, casi etérea. Sus ojos, antes llenos de culpa y remordimiento, ahora irradiaban una comprensión renovada, una luz que nunca antes había poseído. Era como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros, dejándolo libre, ligero, imbuido de una nueva visión de la vida y el amor. Sofía y Mateo, con los ojos aún brillantes por las lágrimas y el asombro, se miraron el uno al otro, confirmando en silencio la realidad de lo que habían vivido. No fue una visión compartida de la mente, ni un delirio colectivo. Era verdad. Habían escuchado su voz, sentido su presencia, y sus palabras aún resonaban en lo más profundo de su ser. Aquella experiencia había cimentado su reconciliación con una fuerza que iba más allá de lo terrenal, elevando su unión a un nivel espiritual y trascendente. La experiencia con Jesús había sellado la reconciliación familiar de una manera que nunca podrían haber imaginado.
Los años de silencio, los dolores y los resentimientos se habían disuelto en la luz de su presencia. Pero más allá de la sanación de sus heridas pasadas, su unión ahora poseía una nueva dimensión, una conexión espiritual que los trascendía. Se sentían parte de algo más grande, interconectados por un amor divino que había bendecido su hogar y sus corazones. La silla vacía de Elena en la mesa, que antes había sido un doloroso recordatorio de su ausencia y la culpa de Ricardo, ahora adquiría un nuevo significado. Se transformaba en un símbolo de su amor eterno, de su presencia espiritual que había operado el milagro. Era como si su mayor deseo de reunir a su familia, de verlos en paz, se hubiera manifestado a través de la intervención divina. La silla ya no era un vacío, sino un altar silencioso a la memoria de una mujer que, incluso en su partida, había logrado unir a los suyos. La familia, abrumada por la magnitud de lo sucedido, sintió la necesidad de compartir esta experiencia. No con todos, pues sabían que la incredulidad sería inevitable, sino con aquellos pocos elegidos que pudieran comprender la profundidad del mensaje, aquellos que consideraran dignos de confianza y capaces de abrir sus corazones a un testimonio de fe y esperanza. Ricardo, con una humildad recién encontrada, se sentía llamado a compartir su historia, no como una ostentación, sino como una prueba viviente del poder transformador del perdón y el amor. Ricardo se convirtió en un testimonio vivo de la transformación y el perdón. Su vida, antes marcada por la rigidez del orgullo, ahora reflejaba una nueva perspectiva, una dulzura y una compasión que antes le eran ajenas. Sus acciones, sus palabras, incluso su mirada, hablaban de una paz interior y una sabiduría adquirida a través del arrepentimiento y la intervención divina. Aquellos que lo conocían notaban el cambio, un aura de serenidad que lo envolvía, y a menudo se acercaban a él, buscando consejo o simplemente su presencia calmada. Desde aquella noche, Ricardo dedicó su vida a vivir los principios de amor y perdón que Jesús le había inculcado. Ya no era el pescador obcecado, sino un hombre de fe, un faro de compasión en su comunidad. Cada amanecer en el mar, que antes era un momento de soledad, ahora se convertía en una meditación, un recordatorio de la promesa de un amor incondicional que había sido redescubierto. El recuerdo de Elena no era un dolor, sino una inspiración, la fuerza motriz detrás de su nueva forma de vivir, siempre buscando extender la mano, perdonar y amar sin límites. Los días que siguieron a aquella noche sagrada trajeron una armonía profunda y duradera al hogar de Ricardo. La familia, ahora más unida que nunca, vivía una existencia marcada por el amor, la comprensión y el perdón. Ricardo, el hombre cuyo orgullo había sido tan inquebrantable, emergió de la experiencia como un padre amoroso y comprensivo. Su mirada había ganado una dulzura que antes no poseía, sus palabras eran reflexivas y sus acciones, siempre guiadas por una compasión que había aprendido de la manera más milagrosa. La transformación era completa, visible para todos los que lo conocían, un testimonio viviente del poder redentor del perdón y la fe. Su viejo yo, el pescador obstinado, había sido reemplazado por un alma renovada que irradiaba paz. Sofía, inspirada por la profundidad de la experiencia vivida y la reconciliación con su padre, continuó con su arte, pero éste adquirió una nueva dimensión. Sus lienzos y esculturas, antes un reflejo de su nostalgia y libertad, ahora se convirtieron en un legado de fe, redención y la inquebrantable belleza de las relaciones humanas. Sus obras narraban historias de perdón, de la fuerza de la familia y de la presencia divina en los momentos más oscuros. Cada pincelada era una oración, cada forma una alabanza, y su talento se puso al servicio de un mensaje que trascendía lo meramente estético, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes contemplaban su arte. Mateo, por su parte, creció en este nuevo ambiente de amor y comprensión, moldeado por la transformación de su padre y la resiliencia de su hermana. Se convirtió en un joven ecuánime, con una profunda sensibilidad hacia los demás y un arraigado sentido de la importancia de la unidad familiar. Aprendió de primera mano que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que el perdón es el camino hacia la paz.
Su vida fue un reflejo de la armonía restaurada, un jardín donde las flores del amor y la fe florecían sin obstáculos, guiado por el ejemplo de sus seres queridos. Ricardo, ya no solo el pescador, se convirtió en un pilar de su comunidad. Su sabiduría y experiencia, nacidas de un profundo arrepentimiento y una gracia divina, eran buscadas por muchos. Compartía su historia, no con soberbia, sino con una humildad que conmovía, enseñando sobre el perdón, la importancia de la familia y la fe inquebrantable que había restaurado su vida. Su palabra era respetada, su consejo, valorado, y su presencia, un consuelo para aquellos que luchaban con sus propias cargas, siempre dispuesto a ofrecer una mano amiga y una palabra de aliento. La mesa familiar, ese mueble central que había sido testigo de tanto dolor y luego de un verdadero milagro, se transformó en un símbolo de unión y celebración. Cada comida, cada reunión, era una oportunidad para el encuentro, la risa y el recuerdo. La presencia de Elena, aunque ausente físicamente, se sentía más que nunca en el amor que los unía, en la gratitud que invadía a Ricardo por haber recuperado lo más valioso que tenía. Era un espacio sagrado, donde se tejían nuevas memorias y se honraba el legado de una mujer cuyo amor había prevalecido sobre todas las cosas. El juramento de Ricardo de no volver a ver a su hija, una promesa hecha con ira y orgullo, había sido roto. Pero a cambio, una promesa mucho más grande y significativa fue finalmente cumplida, la promesa de un amor incondicional y un perdón que trascendía las expectativas humanas. La redención llegó de la manera más inesperada, demostrando que incluso las decisiones más erróneas pueden ser enmendadas, y que el corazón humano es capaz de una transformación profunda cuando se abre a la gracia y a la compasión, incluso la divina. La memoria de Elena permaneció viva, no como una fuente de dolor o culpa, sino como el motor de su reconciliación. Ella, la mujer que, en su ausencia, había orquestado el milagro más profundo, se mantenía en el corazón de la familia como la arquitecta de su unión. Su legado no fue de tristeza, sino de la fuerza del amor maternal, de la paciencia inquebrantable y de la capacidad de su espíritu para unir a los suyos, incluso desde el otro lado, recordándoles la importancia de amarse y perdonarse sin límites. Esta historia nos enseña la profundidad del amor familiar, un lazo que, aunque pueda tensarse y romperse, posee una capacidad asombrosa para reconstruirse. Nos recuerda el poder transformador del perdón, una fuerza que puede sanar las heridas más profundas y liberar el espíritu. Y nos susurra al alma que la redención es siempre posible, incluso en las circunstancias más difíciles, cuando el corazón se abre a la fe y a la comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, perdón y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores y a dejar tus comentarios, compartiendo tus propias reflexiones. No olvides ver nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas de la experiencia humana.